Buenas tardes. Vamos a concluir en esta o quizás en la próxima clase la prescripción extintiva. Y el último de los requisitos que estamos tratando es el del tiempo o plazo de la prescripción. Eh, y para ello yo les decía que vamos a distinguir en prescripciones de largo tiempo, corto tiempo y especiales. Vamos entonces con las llamadas prescripciones de largo tiempo. Aquí hay 5 situaciones. Les pido la máxima atención y si algo no quedase claro, por favor, cuando hagamos la ronda de clases, por favor, planteen sus dudas, porque aquí es muy importante para saber cuál es el plazo de prescripción, fundamental. Aquí vamos a distinguir 5 situaciones. 1. Prescripciones de acciones personales ordinarias. 2. Prescripciones de acciones personales ejecutivas. 3. Prescripción de obligaciones accesorias. 4. Prescripciones de las acciones reales de dominio y herencia. Y finalmente, prescripciones reales provenientes de las limitaciones al dominio, usufructo, entre otras servidumbres. Vamos entonces. Prescripción de acciones personales ordinarias. Esto está tratado en el artículo 2515 y dice: este tiempo es en general de 3 años para las acciones ejecutivas y de 5 para las ordinarias. Por lo tanto, prescripción de acciones personales ordinarias, 5 años desde que la obligación se hizo exigible. Y sabemos que la obligación se hace exigible cuando no hay condición o plazo que supedite sus efectos. 2. Prescripción de acción ejecutiva. 3 años contados desde que la obligación se hizo exigible. El mismo artículo 2515, inciso primero. Sin embargo, esta regla de los 3 años desde que la obligación se hizo exigible tiene en el ordenamiento jurídico excepciones, pues hay leyes especiales, por ejemplo, que establecen plazos diferentes de prescripción de las acciones ejecutivas, como ocurre, por ejemplo, en materia de cheques, o como ocurre, por ejemplo, en materia de letrecambio, o como ocurre, por ejemplo, en materia de pagaré. En materia de cheque, el artículo 34 sobre la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheque establece que el cheque protestado, ¿cierto? O sea, que la acción de cobro de un cheque protestado contra los obligados prescribe en un año contado de la fecha del protesto. Por lo tanto, si alguna vez les llega a sus manos un cheque protestado para cobro, lo primero que tienen que hacer es mirar el acta de protesto y verificar la fecha del protesto mismo. Si ha transcurrido más de un año, la acción civil ejecutiva va a estar prescrita. Si no ha transcurrido, bueno, tendrán que apurar la gestión. Lo mismo pasa en materia de letra de cambio y pagaré. Por lo tanto, el plazo es exactamente el mismo. Ahora, con respecto a esta prescripción de la acción ejecutiva, hay que tener presente lo siguiente: que transcurridos 3 años, la acción ejecutiva se transforma en acción ordinaria por 2 años más. Y 2, se trata de una prescripción que puede ser declarada de oficio por el juez de acuerdo al artículo 442 del Código de Procedimiento Civil. 3. Que el solo reconocimiento por el deudor de la vigencia de la deuda no importa renuncia de la prescripción de la acción ejecutiva. 3. Prescripción de las acciones accesorias. Aquí es muy importante tener presente que hay una norma que reglamenta la materia,
pero debemos entender lo siguiente. ¿A qué nos estamos refiriendo con las obligaciones accesorias? Con aquellas obligaciones que no pueden subsistir por sí mismos, sino que requieren de una obligación principal. Normalmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a las obligaciones que emanan de un contrato de hipoteca, las que emanan de un contrato de prenda, es decir, de las llamadas cauciones. Y caución, recuerden ustedes, que es toda obligación que se contrae para la seguridad de otra propia o ajena. Entonces, ¿qué pasa con la prescripción de la acción hipotecaria? ¿Qué pasa con la prescripción de la acción prendaria? Esa es la pregunta. Ya en clases anteriores, cuando le conté el caso del hijo que pidió un crédito a Gefinsa, 15 millones, crédito que no pagó y que después mandó una carta ofreciendo un calendario de pago, y un padre que había hipotecado su propiedad para garantizar esa obligación, bueno, surge la gran pregunta. ¿Qué pasa con la prescripción de las acciones, digamos, accesorias? La ley, en el artículo 2516, dice lo siguiente. La acción hipotecaria y las demás que proceden de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación principal a la que accede. Primera reflexión. Tratándose de cauciones reales como la prenda y la hipoteca, las acciones reales que surgen de esos derechos reales no tienen un plazo propio de prescripción. No tienen, insisto, un plazo propio de prescripción, sino que las acciones reales prendarias e hipotecarias que surgen del derecho real de prenda e hipoteca van a prescribir conjuntamente con la prescripción de la acción principal, en virtud del principio de lo accesorio. Por lo tanto, si la acción principal prescribe en 2 años, en los mismos 2 prescribe la acción hipotecaria. Si la acción principal prescribe en 5, en los mismos 5 prescribe la acción hipotecaria o prendaria. Por lo tanto, la acción hipotecaria, en consecuencia, como ya lo dije, no tiene un plazo fijo y propio de prescripción, sino que prescribe junto con la obligación principal a la que accede. En consecuencia, si mañana ustedes tienen que intervenir en un litigio donde se va a discutir la prescripción de una acción hipotecaria o prendaria, no anden buscando en el código plazos de prescripciones, porque el plazo de prescripción está asociado al de la obligación principal. 4. Prescripciones de acciones reales de dominio y de herencia. Acá la norma que vamos a ocupar es el 2517 del Código Civil. ¿Y qué dice? Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. A ver, ¿qué es lo que es el dominio? Es un derecho real en cosa corporal para usar, gozar y disponer, mientras no sea en forma arbitraria ni contra el derecho ajeno. ¿Cuál es la situación? El dominio se extingue por la prescripción, o sea, por el no ejercicio del derecho de dominio. La respuesta es no. El dominio, ¿cómo se pierde? Cuando otra persona adquiere el dominio por prescripción adquisitiva. Y lo mismo pasa con el derecho real de herencia. Entonces, toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Ello quiere decir que en el caso del derecho real de dominio, la acción para reclamar lo que es la acción reivindicatoria
esa acción reivindicatoria no se extingue, ¿cierto?, por prescripción adquisitiva, sino que se va a extinguir cuando un tercero haya entrado en posesión de la cosa y haya consumado la prescripción adquisitiva. Ello explica que la acción reivindicatoria no tenga un plazo propio de prescripción, pudiendo interponerse la reivindicatoria mientras no haya operado, la prescripción adquisitiva en contrario. Y lo mismo pasa con la acción de petición de herencia, cuando yo quiero reclamar una herencia. A ver, yo la voy a poder reclamar en tanto el poseedor de la herencia no haya ganado la herencia por prescripción en los plazos de 10 o 5 años a que se refieren los artículos 704, entre otros. Entonces, el dominio. ¿Hasta qué plazo yo puedo reclamar el dominio sobre un bien? En la medida que el poseedor no haya ganado el dominio del bien por prescripción adquisitiva. ¿Hasta cuándo puedo reclamar ¿hasta cuándo puedo reclamar una herencia a través de la acción de petición de herencia? Hasta el momento que el poseedor de la herencia no haya consumado a su favor la prescripción adquisitiva de dicho derecho real en los 10 o 5 años que establece la ley. Y finalmente están las llamadas prescripciones especiales en el caso de las limitaciones al dominio. Y me estoy refiriendo a los derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbre. Veamos en primer lugar el usufructo. La acción para reclamar el derecho de usufructo poseído por un tercero se podrá intentar en cualquier tiempo mientras este tercero no haya adquirido el derecho real de usufructo por prescripción adquisitiva. Se aplica lo que ya vimos conforme al artículo 2517. Ahora, el cuadro se complica, como dice la lámina, en el caso de que el usufructuario reclame su derecho al nudo propietario. Pues aquí la ley dice algo diferente. El usufructo se extingue también por prescripción. Ello llevó al profesor Claro Solar a afirmar que en este caso, cuando el usufructuario no reclama su derecho de usufructo al nudo propietario, su derecho se extingue por prescripción extintiva, en el mismo sentido Beliuco. Sin embargo, don Arturo Alessandri era del parecer de plantear lo siguiente, que para que prescriba el derecho de usufructo no basta el simple no uso, pues las acciones para reclamar un derecho se extinguen por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Y además, dentro de las concepciones de nuestro Código Civil, el usufructuario tiene el derecho de dominio sobre sus frutos, dominio que no pierde mientras otra persona no lo haya ganado por prescripción. Es decir, aquí se vuelve a aplicar la misma regla del 2517, es decir, ya sea que el usufructuario reclame su derecho contra un tercero o contra el nudo propietario, en uno u otro caso va a poder ejercer su acción en la medida que no haya habido prescripción adquisitiva en contrario. Esto se aplica igualmente al derecho de uso y habitación, y en materia de servidumbres, si el titular de un derecho real de servidumbre deja de gozar la servidumbre durante 3 años, se va a producir la prescripción extintiva de acuerdo al 885 número 5. Y aquí me quiero detener un minuto. Hay muchísimas servidumbres constituidas, principalmente servidumbres de tránsito, servidumbres de apostación, servidumbres eléctricas, acueducto, alcantarillado, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo interesante? Que la servidumbre, como lo estudiamos el semestre pasado, es una limitación al dominio. Y si es una limitación al dominio, implica en consecuencia que el nudo propietario tiene que soportar esta carga. Pero si mañana el usufructuario no está utilizando la servidumbre por un plazo que es bastante corto, que es de los 3 años, yo, nudo propietario, puedo recurrir al juez y decirle, señor juez, la servidumbre no se está usando, no se está gozando de la servidumbre. Señor juez, ponga término a la servidumbre. Y el juez debería acoger si yo le demuestro lo anterior. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente en general cree que las servidumbres son perpetuas. Claro,
perpetuas en la medida que se utilicen, pero no son perpetuas si dejan de utilizarse. Luego tenemos un segundo grupo de prescripciones que son las llamadas prescripciones de corto tiempo. Aquí encontramos prescripciones de 3 años, del artículo 2521, inciso primero, prescripciones de 2 años, del 2521, inciso segundo, y prescripciones de 1 año, del 2522. Prescripciones de 3 años. ¿Qué dice la ley? Prescriben en 3 años las acciones a favor o en contra del fisco y de las municipalidades provenientes de toda clase de impuestos. Esta norma tenemos que concordarla con lo que establece los artículos 200 al 202 del Código Tributario, porque esas normas también contemplan reglas de prescripción en materia impositiva. Prescripciones de 2 años. ¿Qué dice el Código Civil? Prescriben en 2 años los honorarios de jueces, raro, ¿eh? Abogados, procuradores, los de médicos y cirujanos, los de directores o profesores de colegios y escuelas, los de ingenieros y agrimensores, y en general de los que ejercen cualquier profesión liberal. Es lo que hoy día se conoce quienes prestan servicios a honorarios. Yo no sé si en algún minuto los jueces trabajaron a honorarios. Raro que estén los jueces acá, raro, porque los jueces, como sabemos, son financiados con cargo al erario nacional. Ellos son funcionarios públicos y reciben un sueldo de parte del Estado. Solo les advierto lo siguiente. Cuando ustedes ejerzan la profesión, mi consejo siempre ha sido el mismo. Suscriban un contrato de prestación de servicios con el cliente. Establezcan la gestión o labor que ustedes van a desarrollar y la política de honorarios, el monto y la forma de pago. ¿Para qué? Para que si mañana algún cliente les deja de pagar los honorarios, que eso va a pasar y pasa más de lo que ustedes creen, ustedes puedan, con el contrato, tener por acreditado la existencia del negocio jurídico. Y será el demandado quien tenga que probar, conforme a las reglas del onus probandi, que los honorarios están pagados. ¿Y por qué les digo esto? Porque acuérdense ustedes que no podrán probarse por testigos los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM. Y si el servicio profesional que ustedes van a brindar es igual o superior a 2 UTM, no sé, 100.000 pesos, no van a poder probar después esto por testigos. Hagan su contrato de prestación de servicios, establezcan el cronograma y si mañana no se paga, ustedes van a haber probado el primer hecho que el juez va a fijar en la causa, efectividad de la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales. Y él tendrá que probar la extinción de la obligación demostrando que le pagó los honorarios. Y también tenemos prescripciones de 1 año, 2522, prescriben en 1 año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachen al menudeo. Estos son los pequeños comerciantes. Estas prescripciones de corto tiempo, de acuerdo al artículo 2523, no se suspenden, corren contra toda clase de personas y no admite, dice la ley, suspensión alguna. Estas prescripciones de corto tiempo sí se interrumpen, de acuerdo al 2523. ¿Cuándo se interrumpen? 1. Desde que interviene pagaré u obligación escrita o concesión de plazo por el acreedor. Y B. Desde que interviene requerimiento. El efecto que produce esta interrupción es que en ambos casos sucede la prescripción de corto tiempo, la del artículo 2515. Es decir, la prescripción de largo tiempo. Y finalmente están las llamadas prescripciones especiales. El artículo 2524 dice que las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos se mencionan en los títulos respectivos, o sea, normas o leyes pertinentes.
y corren también contra toda persona, salvo que expresamente se establezca otra regla. A ver, primero, las prescripciones especiales son de corto tiempo. Dos, no admiten suspensión, salvo ley especial en contrario. Y no se aplican respecto de ellas las reglas especiales de interrupción contempladas en el 2523, pues ellos solo rigen para las prescripciones mencionadas en los artículos precedentes, esto es, en los artículos anteriores. Algunos ejemplos de prescripciones especiales: las prescripciones derivadas del estado civil, por ejemplo, cuando tengamos que discutir en su minuto alguna impugnación en un juicio de filiación. Acciones rescisorias como la de nulidad relativa por lesión enorme. La prescripción de las acciones posesorias. Las acciones de garantía como saneamiento de evicción y vicios redimitorios. La acción pauliana revocatoria. Las acciones provenientes de hechos ilícitos. Lo último que nos queda a nosotros para cerrar la prescripción y pasar al último tema de nuestro programa es la posibilidad que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, puedan modificar los plazos de prescripción. Sobre este punto, tanto en Francia como en Argentina, la doctrina se ha inclinado por la idea de que las partes no pueden ampliar los plazos de prescripción, pero sí que puedan acortar los plazos de prescripción. Nunca en términos tan exagerados que en la práctica no haya plazo para demandar. Por lo tanto, la pregunta entonces es, ¿se puede o no se puede? A nuestro entender, sí se puede. ¿Por qué? Porque la propia ley, en ciertos casos, ha reducido los plazos de prescripción, como ocurre, por ejemplo, en materia de pacto comisorio. Por lo tanto, si la ley lo ha permitido en ciertos casos, evidentemente nosotros en derecho privado podemos hacer todo aquello que está permitido. Lo que no podemos hacer es ampliar los plazos, porque el objetivo de la prescripción es la consolidación de los derechos. Mal podría haber consolidación de derechos si los plazos los vamos extendiendo. Al igual como en otras materias, yo les he adjuntado varios resúmenes de jurisprudencia que espero que ustedes puedan tener la oportunidad en su minuto de examinarlo. Con esto entonces damos por concluida la prescripción extintiva como modo de extinguir las acciones y derechos por no haber sido ejercidas durante un cierto lapso y concurriendo a los demás requisitos legales. ¿Qué nos queda para terminar nuestro curso? Estudiar la transacción y estudiar la prelación de créditos. Pero ello va a ser materia de una próxima cápsula. Muchas gracias.